Como lo vimos en una de nuestras clases anteriores, el manejo de la Nueva España estaba siendo responsabilidad completa de todos aquellos hombres y mujeres que sobrevivieron al proceso de conquista y que en realidad iniciaron el mestizaje. Durante algunos años parecía que todo iba como miel sobre hojuelas, pero en algún momento la corona empezó a dudar de esas personas y empezó a entrometer gente que en su momento había pensado en la Nueva España y que solo lo veía como un negocio. Y naturalmente eso cambiaría por completo la situación que se estaba viviendo en nuestro continente. Bienvenido a esta nueva cápsula. Bueno, tenemos que empezar por hacer un poco de memoria. Recuerda, los conquistadores como tal se convirtieron en comendadores en el momento en que les dieron una encomienda, que es decir, era un pedazo de tierra muy grande con mucha gente a su cargo, básicamente algo muy similar a lo que actualmente nosotros conocemos como un gobernador. Los comendadores como tal trataron de muchas maneras de sacar el mayor provecho a las tierras mientras pagaban lo mínimo a la corona, y en realidad no era culpa de ellos. Como lo repasamos en una cápsula en otro momento, los conquistadores no eran exactamente gente formal o gente de la realeza, era gente que había buscado cambiar su fortuna y lo había logrado, y como tal querían disfrutar plenamente de ello, además de que se sentían con derecho debido a que ellos fueron pues básicamente los responsables del movimiento de conquista. A la corona no le pareció del todo esto, y después de unos años en los cuales se empezó a dar cuenta que el control del dinero no era tan bueno como ellos pensaban, empezaron a mandar personas al continente para que se hicieran cargo de la supervisión e incluso en algunos casos del gobierno. Estas personas las conoceríamos como corregidores y en ninguna manera estaban ligadas a los conquistadores y aparte eran personas dependientes del gobierno o con el favor de la corona. En realidad lo que hicieron los corregidores, más allá de tratar de traer el orden como tal a la Nueva España, fue primero administrar de manera correcta las riquezas. A diferencia de los conquistadores, ellos tenían un salario fijo, por lo cual no ambicionaban exactamente quedarse con el control de las tierras. Tomaron su riqueza quizás de alguna otra parte, pero definitivamente dependían directamente del pago de la corona y por ello es que hacían las cosas con una sensación de desapego, a diferencia de los conquistadores que ya se sentían parte de la tierra. Muchos de los viejos comendadores terminaron por desaparecer, por regresar o por cambiarse de país porque no querían perder sus riquezas y toda la administración que ellos tenían quedó a cargo de un comendador. Los comendadores es conocido que fueron demasiado agresivos con los indígenas, ya que habían notado que muchos frailes habían permitido la subsistencia de algunos de los ritos anteriores en lugar del cambio completo que se supone tenía que haber pasado con el cristianismo. Aunque no lo pudieron detener del todo, sí fueron gente que violentó mucho los derechos de los indígenas, que en algún momento también cambiaron a los religiosos que habían fundado como tal las comunidades y pusieron gente, digamos que un poquito más interesada en el aspecto material. Como un ejemplo, los franciscanos del inicio fueron cambiados por jesuitas, que es una orden religiosa mucho más poderosa y también hasta cierto punto mucho mejor administrativa en cuestión de la riqueza. Los comendadores cambiarían por completo el panorama en el cual se estaban llevando las encomiendas con el gobierno central. Que dicho sea de paso, Hernán Cortés fue depuesto como tal del lugar porque se le asumieron las responsabilidades de los fallos que estaba teniendo la colonia y tras una larga plática en el gobierno español se decidió considerar la figura de un virrey. Virrey, como bien lo dice la palabra, es un semejante al rey pero sin su poder o sin su autoridad. Digamos que es una especie de rey provisional. Era elegido directamente por la corona y tenía total injerencia y libertad en las cosas que pasaban aquí, pero tenía que ser rendiendo cuentas y en el momento en que fuera necesario podía ser depuesto y cambiado. No era un gobernador propiamente dicho electo por el pueblo, más bien era una especie de delegado que a pesar de que podía mimetizar las decisiones del rey, al final siempre tenía que depender de la consulta de la corona o de las cosas que estaban pasando en el viejo continente para poder actuar. La llegada del virrey, la eliminación de Hernán Cortés en el gobierno y también el ascenso de los corregidores para poder mantener la disciplina en la Nueva España cambió las condiciones en las cuales las personas se relacionaban y como tal empezó a generar cierta molestia en todos aquellos que vivían y después en aquellos que empezaron a crecer en este entorno. Porque también es cierto que los viejos conquistadores en algún momento envejecieron, pero sus hijos, ya sin herencia de guerra que tenían sus padres, empezaron a agarrar más pertenencia con el lugar y a darse cuenta que quizás las leyes no eran del todo justas. Pero eso lo reflexionaremos en otra cápsula.